Artículo reescrito en español. Meghan había expresado públicamente su deseo de dar a luz en casa, pero considerando que se trataba de su primer hijo y que ella tenía 37 años, lo más razonable era que el parto ocurriera en un hospital. Y así fue. El certificado de nacimiento señala el lujoso y exclusivo Portland Hospital, en Westminster, un centro privado reconocido por su atención especializada para mujeres y niños. Entonces apareció un video que hizo temblar a Internet. La grabación comenzaba con una música tensa, de esas que anuncian que algo grande está a punto de estallar. La cámara se acercaba lentamente, mostrando la silueta oscurecida del Palacio de Buckingham bajo nubes tormentosas. La voz del narrador irrumpía con fuerza. Tras años de silencio, el palacio por fin ha hablado, y lo que ha dicho sobre Archie y Lilibet, prepárate. Archie Mountbatten Windsor nació el 6 de mayo de 2019, y desde el principio su llegada estuvo rodeada de controversia, sobre todo por las decisiones poco convencionales que tomaron sus padres. Pero lo sorprendente de esta historia es que no se trata de otro rumor reciclado, ni de una teoría inventada por algún fan, ni de un comentarista intentando provocar a la corona. Esta vez, según esta narración dramatizada, la información provendría directamente desde dentro de los muros dorados del palacio. Durante años, Internet ha hervido con rumores, debates, sospechas y discusiones acaloradas sobre los hijos menores de los Sussex. Cada vez que alguien intentaba apagar la polémica, surgía una teoría nueva que avivaba de nuevo el incendio. ¿Dónde nacieron realmente? ¿Por qué los bautizos fueron tan privados? ¿Por qué casi no se les ha visto en público? ¿Y por qué ciertos documentos oficiales parecían inusuales? Pese a todo, el palacio mantuvo un silencio absoluto, una especie de muro de piedra que nadie podía atravesar. Hasta ahora. Porque, al parecer, incluso Buckingham Palace tiene un límite. Según varias fuentes dentro de este relato ficticio, ese límite se alcanzó cuando una ola renovada de rumores estalló tras la reaparición de un clip de un documental real sobre la realeza. En ese fragmento se insinuaba que ciertos protocolos no se habrían seguido durante los primeros días de vida de los niños. Solo esa frase bastó para que las redes sociales ardieran como un torbellino dentro de una taza de té. De inmediato, la maquinaria palaciega, normalmente lenta y rígida, se puso en movimiento. En cuestión de horas, los asesores cuchicheaban, los responsables de prensa redactaban borradores, y los altos funcionarios debatían si debían romper, por primera vez en años, su voto de silencio. Lo que los empujó hasta el fonfempasaste límite fue un supuesto informe filtrado que mencionaba inconsistencias en la documentación inicial. Una vez más, en esta versión imaginada no se hablaba de nada explosivo relacionado con nacionalidad o paternidad. No era ese el camino. Lo que realmente enfureció al palacio fue que los rumores estaban creciendo hasta un punto que rozaba la teoría conspirativa, amenazando con eclipsar todo lo demás. Por eso, por primera vez desde que los Sussex se alejaron de sus funciones reales, Buckingham decidió abordar la situación de frente. Pero no lo hizo con un comunicado anticuado, frío y predecible. No. Optaron por algo mucho más contundente. Un alto funcionario del palacio, conocido por su falta de sutileza, se reunió con periodistas en una sesión fuera de registro, que en lenguaje real suele significar: estamos cansados y vamos a decir las cosas como son. Y, según las fuentes de este relato ficcional, lo primero que aclararon fue por qué habían guardado silencio durante tanto tiempo. Artículo reescrito en español. Continuación. Según parece, la razón principal era que el palacio realmente creía que los rumores desaparecerían por sí solos con el tiempo. Spoiler, no lo hicieron. El funcionario real habría dicho una frase que cayó como un rayo. Llega un momento en el que el silencio deja de proteger a los niños y empieza a alimentar la especulación. Con esa declaración, todo cambió. De repente, el palacio no estaba defendiendo a Meghan, ni a Harry, ni siquiera a la institución. Estaban defendiendo a los niños. Y fue justo ahí cuando la narrativa dejó de ser un misterio distante y se volvió algo mucho más humano. Durante la sesión informativa, el palacio admitió que el exceso de privacidad en torno a Archie
y Lilibet había resultado contraproducente. Su intención era protegerlos manteniendo un perfil bajo, pero ese silencio solo llevó al público a imaginar lo peor. Luego llegó la frase que disparó a las redes sociales. No hay nada inusual en su identidad. El público simplemente ha visto menos de lo que esperaba. Y esa fue una decisión tomada por sus padres. Aquellas palabras encendieron la mecha. Las preguntas explotaron de inmediato. ¿Entonces el palacio aprobó todas las decisiones? Hubo desacuerdos detrás de escena. Harry y Meghan actuaron por su cuenta. El funcionario no confirmó ni negó tensiones internas, lo cual, siendo sinceros, dice más que cualquier respuesta directa. Y entonces llegó la revelación que dejó a los reporteros boquiabiertos. Por primera vez, el palacio reconoció que llevaba años siguiendo de cerca lo que se decía en Internet sobre Archie y Lilibet. Incluso admitieron que estaban al tanto de las teorías más absurdas, esas que normalmente fingen no ver. Al parecer, recibían informes digitales y actualizaciones semanales sobre el tema. Un informante lo describió dramáticamente como una tormenta digital constante golpeando las ventanas del palacio. Lo más sorprendente fue cuando revelaron que muchos de los rumores más insistentes no habían comenzado en el Reino Unido, insinuando, sin mencionar directamente, cierta influencia del estilo de relaciones públicas estadounidense. Ayer, poco antes de las 2 de la tarde, Buckingham Palace anunció que Meghan estaba de parto. 40 minutos más tarde, otro comunicado añadió más confusión. Y luego, llegó el comentario que dio la vuelta al mundo. Esa no es nuestra cultura. No vivimos en un clima de sensacionalismo. La frase fue delicada, diplomática, envuelta en terciopelo. Pero el mensaje era clarísimo. El palacio no culpaba al público, sino a la maquinaria mediática que rodea a los Sussex. Después, llega lo que la prensa llamó el momento mic drop. El funcionario terminó los 45 minutos de sesión con una sentencia contundente. Los niños son, sin lugar a dudas, miembros de la familia real. Y ese es el final del asunto. Excepto que no lo fue. En cuanto se filtró el contenido de la reunión, y por supuesto se filtró, Internet explotó. La gente exigía pruebas, claridad, explicaciones por tanta reserva. Querían que el palacio mostrara documentos, fotografías, lo que fuera. Pero Buckingham Palace decidió mantener su estrategia de ambigüedad. Aclararon sin aclarar, explicaron sin detallar, abrieron la puerta lo justo para permitir un vistazo, y la cerraron de golpe. Esa falta de precisión provocó una nueva ola de teorías. Comentaristas analizaron cada palabra. Expertos en lenguaje corporal aparecieron en programas de televisión. YouTubers subieron videos de 1 hora, señalando detalles con flechas rojas. El palacio había hablado. Sí. Pero en vez de apagar el fuego, parecía haber arrojado gasolina. En redes sociales estallaron debates, hashtags y discusiones furiosas. Incluso personas que nunca habían mostrado interés por la monarquía empezaron a seguir el drama. Y cuanto más insistía el palacio en que no había nada extraño, más convencida estaba la gente de que sí lo había. Al mediodía del día siguiente, los programas matutinos británicos parecían paneles de crisis. Un periodista dijo que el palacio estaba intentando meter la pasta de dientes de vuelta en el tubo. Otro calificó el comunicado como un encogimiento de hombros con forma de declaración. Una presentadora estadounidense fue aún más directa. Dicen que es el final del asunto, pero claramente no lo es. Detrás de los bastidores, el caos era aún mayor. Fuentes internas aseguraron que algunos altos cargos se enteraron de la decisión demasiado tarde. Otros decían que el rey Carlos estaba furioso porque el asunto se había dejado crecer durante tanto tiempo. Y, entre pasillos, se murmuraba que el príncipe William llevaba meses presionando para abordar el problema de una vez por todas. Porque si hay algo que William no tolera, es el caos que afecta a sus hijos. Supuestamente les dijo a sus asesores, si no lo afrontamos ahora, no podremos hacerlo después. Pero enfrentar la situación significaba caminar por un campo minado que se había creado el día que Harry y Meghan se alejaron de la familia real llevándose a sus hijos con ellos.
Desde entonces, el palacio no podía controlar la narrativa, pero aún así era culpado por ella. Mientras tanto, en California, las cosas también se movían. Según fuentes de esta versión dramatizada, el equipo de Meghan no estaba nada contento. No por las palabras del palacio, sino por el hecho de que hubieran hablado. En cuanto Buckingham hizo una declaración, la prensa mundial cambió de enfoque. Ya no se hablaba de rumores, sino de contradicciones. El palacio niega secretismo, pero no ofrece detalles. Los Sussex guardan silencio tras la intervención del palacio. Si no hay nada inusual, ¿por qué el silencio de tantos años? Por la tarde, el ruido mediático era tan intenso que hasta los amigos más cercanos de Harry, esos que aún lo apoyan en silencio, estaban preocupados. Sabían lo mucho que valora la privacidad de sus hijos y cómo lo afecta la obsesión pública. Uno de ellos dijo a un medio estadounidense: «Esto es justo lo que él quería evitar». Pero la reacción de Meghan era distinta. Personas cercanas a ella afirmaron que estaba furiosa, no por los rumores, a los que ya está acostumbrada, sino porque la declaración del palacio parecía un aviso. Como dijo una fuente, era su forma educada de decir: «Estamos recuperando el control del relato, y si hay algo que Meghan no soporta, es perder el control del relato». En cuestión de horas, su equipo empezó a contactar periodistas, influencers y medios afines. No publicaron declaraciones, al menos no directamente, pero sí aclararon contexto. Una maniobra clásica de relaciones públicas que permite influir en la cobertura sin dejar huella. Pero el palacio tampoco se quedó quieto. Esa misma noche, los reporteros notaron algo extraño. Varios altos asesores habían sido convocados a reuniones de emergencia. Artículo reescrito en español, continuación. Aquella noche, las oficinas del palacio seguían iluminadas mucho después de las 7, cuando normalmente todo queda en silencio. Incluso el departamento de comunicaciones, que suele funcionar con la lentitud meticulosa de un archivo histórico, parecía estar ejecutando una operación militar. Había reuniones de última hora, puertas cerradas y asesores entrando y saliendo como si algo crítico estuviera a punto de ocurrir. Porque el palacio sabía algo que el público todavía ignoraba. El silencio de Meghan nunca dura demasiado. Y cuando ella respondiera, la situación no solo iba a duplicarse, iba a multiplicarse hasta estallar. Se estaban preparando para el contraataque. Pero lo que no anticiparon fue la avalancha de nuevas teorías que estalló cuando, en la siguiente rueda de prensa, un periodista, uno de esos que hacen preguntas accidentalmente a propósito, lanzó una bomba. Si todo es tan normal, ¿por qué los niños no han estado presentes en eventos familiares clave? El ambiente se congeló. El asistente del palacio también, y esa vacilación, menos de un segundo, fue suficiente. La gente recortó el video, hizo zoom, analizó la microexpresión. Un tuit viral decía: «Se detuvo. Si era una pregunta normal, ¿por qué dudar?» Y así, boom. Nuevas teorías, nuevos ángulos, nuevas sospechas. Era como una hidra digital. Cortaban una cabeza y aparecían dos más. Los seguidores de la realeza entraron en modo forense, revisando grabaciones antiguas, comparando cronologías, cruzando ubicaciones, haciendo investigaciones nivel CSI. Incluso los programas nocturnos hicieron chistes diciendo que Buckingham Palace había abierto una puerta que jamás debió tocar. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 2 días después, cuando una fuente filtró un comentario que claramente no estaba destinado a ser público. Si los Sussex quieren transparencia, son libres de proporcionarla. Educado, indirecto, pero un desafío frontal. Todos entendieron el mensaje implícito. Nosotros no somos los que estamos ocultando cosas. La frase cayó como una granada. Por primera vez, el palacio dejaba de estar a la defensiva. Ahora eran Harry y Meghan quienes tenían que responder. Comentaristas exigían detalles completos del parto. Algunos pedían documentos, otros querían fotos recientes. Algunos extremistas incluso exigían apariciones públicas.
La presión era asfixiante. ¿Y en California? Según fuentes de esta narrativa dramatizada, Meghan estaba al borde del colapso, caminando de un lado al otro, llamando a asesores, reescribiendo borradores de una declaración que nunca estaba lista. Harry, en cambio, quería mantener el silencio. Pero Meghan insistía en que callar era dejar que el palacio ganara. Mientras tanto, en Londres, el palacio preparaba su siguiente movimiento con calma quirúrgica. No contra Meghan, sino contra la narrativa. Porque internamente, los asesores empezaron a repetir una frase inquietante. Hemos entrado en una nueva fase, y el público debe entender algo. No protegeremos ninguna narrativa que dañe a la institución. En lenguaje real, eso significa, si tenemos que corregir algo, lo corregiremos, aunque a los Sussex no les guste. Y cuando parecía que la situación no podía tensarse más, apareció un nuevo jugador en escena. Un primo de la familia real, lo suficientemente cercano para conocer cosas, pero lo bastante distante como para hablar sin consecuencias. Dio una declaración explosiva a una columnista. Hay cosas que el público no sabe, y si las supiera, entendería que el palacio ha sido más paciente de lo que cualquiera imagina. La columnista no añadió nada más. El primo tampoco aclaró nada. No hacía falta. Esa frase críptica fue suficiente para desatar un terremoto mediático. En cuanto esas palabras salieron a la prensa, hay cosas que el público no sabe. Internet no simplemente reaccionó, sino que estalló. En menos de una hora, estaba en todas partes. Talk shows, memes, hilos de Twitter, análisis en Reddit, detectives de TikTok elaborando teorías como si les pagaran por minuto. El palacio guardó silencio, lo que solo hizo que todo sonara más fuerte. Pero lo que la gente no sabía era que, detrás de las puertas del palacio, ese comentario inocente había provocado un caos palpable. Los altos funcionarios estaban furiosos. Ese primo no estaba autorizado, no estaba supervisado, no tenía un guión. Y lo peor, había dicho la verdad. Una verdad vaga, sí, pero verdad al fin. Un asesor de alto rango, agotado en una reunión nocturna, perdió la compostura. Si la propia familia no deja de alimentar la especulación, ¿cómo esperamos que lo haga el público? William estaba presente. Sereno. Helado. Controlado, como siempre. Y solo dijo, déjenlo respirar. Es bueno que la gente entienda que hemos estado conteniéndonos. Esa frase heló la sala, porque William, el que nunca resbala, nunca reacciona, nunca muestra una grieta. Artículo reescrito en español, connotación. La frase de William era una señal clara. Algo grande se avecinaba. Ya no estaba dispuesto a jugar a la defensiva. Y mientras el palacio calculaba su siguiente movimiento, el mundo de Harry y Meghan comenzaba a resquebrajarse como vidrio fino. Fuentes desde Montecito aseguraban que Meghan estaba fuera de sí porque el comentario del primo real había estallado en redes sin que nadie lo frenara. Quería que Harry llamara directamente a Kensington Palace, como si olvidara, o eligiera ignorar, que esos puentes se habían reducido a cenizas hace tiempo. Harry, según un amigo, simplemente negó con cansancio, sin enfado, solo agotamiento, y murmuró, ¿no van a contestar? Eso hirió a Meghan incluso más que los propios rumores. Porque para ella esto no era solo una crisis mediática, era una crisis de poder. Durante años, Meghan había construido toda su imagen pública sobre un principio: controlar la narrativa. Pero ahora esa narrativa se estaba escapando entre sus manos como arena. Su equipo trató desesperadamente de recuperar terreno. Contactaron a influencers, filtraron detalles a periodistas afines y redactaron varios borradores de un comunicado lleno de los elementos clásicos de Meghan: tono de víctima, referencias a sufrimientos invisibles, énfasis en proteger a sus hijos y la insinuación de que el palacio estaba atacándola. Pero ninguno de esos textos parecía lo suficientemente fuerte para combatir el silencio frío y calculado del palacio. A mitad de semana ocurrió algo aún más inquietante. Los medios estadounidenses, tradicionalmente aliados de Meghan, empezaron a dudar. Los presentadores suavizaron sus posturas. Los titulares se reescribieron, no porque defendieran al palacio,
sino porque el silencio del palacio se estaba volviendo ominoso. Cuando una institución que tarda años en responder decide quedarse callada, el mundo presta atención. Para colmo, el palacio empezó a amplificar discretamente las voces de ciertos expertos reales, cuidadosamente seleccionados, quienes repetían versiones de la misma frase. Hay más de lo que hemos podido decir. Ese mensaje cayó sobre Meghan como un golpe seco, porque ahora la presión ya no era sobre fotos, documentos o rumores. La pregunta era, ¿qué más podría revelar el palacio? Y entonces llegó el giro más dramático. Un periodista londinense, conocido por obtener información que nadie más consigue, apareció en un programa matutino y soltó: puedo confirmar que el palacio está preparando una cronología. El estudio quedó en silencio. La audiencia contuvo la respiración. Las redes explotaron. Una cronología significa una sola cosa: pruebas, receipts, documentos perfectamente archivados, fechas precisas, reuniones anotadas, correos, pedidos, invitaciones rechazadas. En el lenguaje real, una cronología no es una aclaración, es un arma. Un arma elegante, devastadora, yapandara y definitiva. Y el periodista añadió: si los Sussex siguen presionando, esa cronología será publicada. Esa frase cayó sobre Internet como artillería pesada. Pero la persona que más se paralizó no fue Meghan, fue Harry. Porque Harry sí sabía lo que contenía esa cronología. Reuniones privadas, solicitudes reiteradas de la familia para ver a los niños, visitas canceladas, puertas cerradas, malentendidos que no fueron errores, sino decisiones deliberadas. Con un solo movimiento, el palacio había invertido el tablero. Por primera vez en años, no seguían la narrativa de los Sussex. Estaban preparándose para destruirla. Mientras tanto, el equipo de Meghan entró en modo colapso total. Hubo reuniones de emergencia, teléfonos sonando sin parar, abogados involucrados, consultores especializados en apagar incendios mediáticos. Un miembro del equipo filtró: el ambiente era: detener la hemorragia cueste lo que cueste. Otro añadió: temen que la cronología los arrase, porque Meghan jamás contempló una verdad fundamental. El palacio no se mueve rápido, pero cuando se mueve, lo hace con el peso de siglos. Y cuando decide corregir un relato, no publica un comunicado, publica la historia. Un alto funcionario del palacio, normalmente un susurro en la sombra, dio una declaración insólita a un periodista de confianza: los hemos protegido durante años, no seguiremos haciéndolo si eso perjudica a la institución. Así quedaron trazadas las líneas de batalla. El palacio no solo insinuaba, no solo se preparaba. Estaba advirtiendo. Una advertencia que Meghan siempre temió escuchar. Porque durante años, ella creyó que el palacio le temía. Pero ahora el mensaje era claro. Ya no tienen miedo. Apenas la advertencia silenciosa del palacio recorrió las agencias de noticias, los medios del mundo entero reaccionaron como tiburones oliendo sangre. Programas matinales en Estados Unidos, Australia, Francia e incluso Japón pasaron de la cautela a la pregunta directa: ¿qué han estado ocultando Harry y Meghan? ¿Qué más guarda el palacio? ¿Por qué hablar de una cronología si no hay nada que revelar? Por primera vez en 4 años, los Sussex no dirigían la narrativa. Estaban siendo arrastrados por ella. ¿Y Meghan? Fuentes de Montecito aseguraban que caminaba sin parar por la casa, teléfono en mano, llamando a asesores, exasesores, estrategas de crisis e incluso a expertas en escándalos de Hollywood, famosas por salvar reputaciones en llamas. Una persona describió su estado como aterrorizada. Artículo reescrito en español. Continuación. Meghan estaba furiosa, intentando controlar todos los frentes al mismo tiempo. Pero el universo no le concedió ni un respiro. Porque justo cuando trataba de recomponer la situación, llegó una segunda ola. Esta vez desde la prensa estadounidense. Una periodista influyente de una revista muy importante en normalmente aliada de Meghan, publicó una frase breve pero helada. La gente está cansada de las contradicciones. En el lenguaje mediático, eso significa una sola cosa: tu relato ya no encaja y no vamos a cubrirte más.
El equipo de Meghan lo entendió al instante y entró en pánico. Prepararon borradores. Los borraron. Intentaron un enfoque victimista. Lo descartaron. Probaron un tono desafiante. También lo desecharon. Porque todas las versiones chocaban con el mismo problema. Cualquier cosa que Meghan dijera podía provocar que el palacio publicara la cronología. Y la cronología no era un documento mezquino ni emocional. Era quirúrgica, precisa, letal. Un registro detallado de cada gesto de buena voluntad del palacio y de cada vez que fue rechazado. Meghan lo sabía. Harry lo sabía. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Harry se quebró. No gritó, no culpó a nadie. Fue algo más silencioso y mucho más peligroso. Cansancio absoluto. Según un informante, fue la primera vez que dijo: no puedo seguir haciendo esto. 7 palabras que empujaron a Meghan al borde del colapso. Porque si Harry pierde la voluntad de luchar, todo el proyecto Sussex se derrumba. Él es la sangre real. Él es el pilar emocional. Él es la razón de la atención mediática. Y ahora se alejaba. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Kensington Palace funcionaba como un centro de mando en plena crisis nacional. William reunió a asesores, abogados y estrategas de comunicación. No estaba enfadado. Estaba enfocado. Y dijo la frase que Meghan más temía: si vuelven a cuestionar nuestra integridad, lo publicamos todo. Publicarlo todo significaría arrasar con todo a su paso. Pero Meghan no estaba dispuesta a permitirlo. En su mente, no estaba derrotada. Estaba acorralada. Y una Meghan acorralada es peligrosa. Lanzó lo que las fuentes describieron como su maniobra desesperada definitiva. Un lanzamiento mediático sorpresa, una propuesta de documental emocional y un relato cuidadosamente elaborado sobre el trato injusto que buscaba cambiar la opinión pública de la noche a la mañana. Pero fracasó al instante. Porque justo cuando su equipo preparaba la campaña, un periodista de un importante diario británico reveló: investigadores independientes han comenzado a revisar discrepancias en los archivos. Esa sola frase cayó sobre Montecito como un meteorito. No eran investigaciones del palacio. No eran expertos reales. No eran instituciones británicas. Eran independientes. Y eso era lo único que Meghan no podía permitirse. Pero la verdadera explosión llegó al amanecer. Una cadena de televisión filtró un fragmento confidencial, grabado sin intención de ser divulgado, durante una sesión off the record, con un asistente del palacio. En la grabación se oía: su versión de los hechos no sobrevivirá a la documentación. Esa frase se convirtió en titular global en minutos. Y fue entonces cuando Meghan, agotada, desesperada y completamente acorralada, tomó la decisión que oscureció la crisis. Se conectó en directo. Una transmisión temblorosa, emocional, sin guión. Habló de dolor, de injusticia, de madres atacadas, del silencio de las instituciones. Pero no funcionó. El directo no se vio valiente, se vio desesperado. Y minutos después, el palacio respondió, no con ira, no con reproches, sino con una frase fría, perfecta, devastadora: seguimos comprometidos con la precisión. El subtexto rugía: precisión y la pruebas. Pruebas, ellita cronología. Cronología hecho a final. Durante unas horas, el mundo contuvo la respiración. Luego llegó el golpe final. Un portavoz del palacio confirmó que los asesores más altos se habían reunido para evaluar lo que llamaron medidas de claridad factual pública. En lenguaje claro, se estaban preparando para exponerlo todo. La monarquía estaba lista para luchar. Y Meghan, comprendiendo por fin la magnitud del desastre, se desplomó en privado durante horas. Porque esta vez no era un rumor de tabloide. No era una celebridad opinando. No era un presentador de TV ni un comentarista aleatorio. Era Buckingham Palace. Y cuando Buckingham Palace decide defenderse, no se defiende. Destruye. A la mañana siguiente, el ambiente mediático estaba inquietantemente silencioso. Demasiado silencioso. Parecía que incluso el palacio contenía el aliento. Pero cualquiera que conozca la monarquía sabe que el silencio nunca es calma. El silencio es estrategia. El silencio es preparación. El silencio es el instante antes de que caiga el siguiente dominó. Y sí cayó.
Comenzó con un titular discreto, perdido en una columna política que normalmente habla de tratados comerciales y pesca marítima.